Buenas noches. Bueno, espero que estén teniendo una excelente noche en nuestro cuarto día del curso. La verdad es que estoy muy agradecida una vez más, lo reitero, por el tener la oportunidad de este foro con todos ustedes. Para mí sigue siendo un privilegio poder compartir mis experiencias. Voy a compartir la presentación. Denme un momentito. Continuando con este recorrido de acuerdo a la tasa de incidencia con respecto a los errores que frecuentemente podemos estar teniendo durante los diferentes procedimientos, porque justo el tema del día de hoy, las adherencias abdominales, es un tema que podríamos estar hablando, que prácticamente lo que se va a discutir el día de hoy nos va a ayudar para la gran mayoría de los procedimientos que hagamos, porque tiene el mismo fundamento. Vamos también a puntualizar algunas recomendaciones que podemos tener con respecto a las ovariohisterectomías que podrían ayudar en este aspecto. De forma inicial, siempre es bueno entender como la fisiopatología para que podamos hacer implementaciones de acuerdo sobre todo a temas que funcionen. Ahora, dentro de lo que la mayoría de los autores coinciden, las adherencias van a ser definidas como bandas fibrosas anormales entre órganos y o tejidos que normalmente están separados en la cavidad abdominal. O sea, quiere decir que tanto puede estar entre diversos órganos o bien hacia la pared abdominal. ¿Cómo es que se forman? Son el resultado de la irritación peritoneal y generalmente aquí tenemos que identificar que de hecho muchos de los autores también lo mencionan como parte de su definición porque es sumamente importante que tengan estas dos condiciones o bien una o la otra, pero no puede estar sin alguna de ellas. Y estamos hablando de un trauma directo o bien infecciones. De esta manera se va a considerar como parte del proceso de cicatrización de manera normal del mismo peritoneo, por lo cual sí es súper importante que empecemos a identificar que las adherencias normalmente las vamos a tener que topar durante cualquier tipo de procedimiento, pero lo importante es saber que hay diferentes tipos de adherencias para que yo también encamine mis procedimientos para que no promueva que se formen adherencias permanentes. Dentro de la tasa de incidencia, justo porque como forma parte de un proceso normal dentro de la cicatrización de la pared abdominal, prácticamente muchos autores nos están mencionando que la tasa de incidencia siempre va a ser muy alta. Independientemente cuál sea el tipo de procedimiento, el 93% de las técnicas quirúrgicas vamos a tener complicación de adherencias, pero no todas este 93% habla de que sean eh, adherencias que compliquen posoperatorio. Simple y sencillamente se forman, pero son transitorias. Por eso son tasas muy altas. Por ejemplo, Benavides en este artículo nos menciona que justo las adherencias patológicas, estas que sí nos preocupan, porque ellos son las que nos están causando problemas en los posoperatorios, están teniendo tasas de incidencia que se van comportando entre el 6 y el 27% de acuerdo a lo que se ha identificado como la causa primaria. Entonces, esto es como importante, porque finalmente el objetivo también tenemos que ir focalizándolo a que no debemos de tener adherencias permanentes. Y también dentro de estas complicaciones posoperatorias, estas adherencias, curiosamente, tienen una alta estadística en promover adherencias intestinales, que generalmente estamos hablando que dentro de la técnica quirúrgica
pues tiene que ver con el abordaje a los ovarios. Los ovarios justamente habíamos platicado que estaban en el abdomen medio y entonces fácil, porque abdomen medio también hay un órgano ahí adyacente que siempre vamos a encontrar con gran totalidad en estar ocupando esta cavidad al intestino delgado, específicamente el yeyuno. Ahora, estas adherencias abdominales las vamos a poder clasificar. Aparte de clasificarlas de acuerdo como al tipo de composición, que esto es lo que nos va a estar teniendo estas adherencias tanto transitorias como permanentes, las tengo que clasificar de acuerdo a su origen. De hecho, también hay un antecedente, y esto también es importante mencionarlo, que hay adherencias que son congénitas y hay otras que son adquiridas. Las que vamos a platicar el día de hoy se van a centrar mucho en estas adquiridas, porque son las que estamos platicando, que están relacionadas justo con nuestros procedimientos quirúrgicos, pero también hay que tomar en cuenta que no tienen alta tasa de incidencia, pero también existen adherencias congénitas y sobre todo estas las vamos a topar cuando tengamos de esas perritas o esas gatitas o que tengamos siempre en procedimiento que no hayan tenido ningún historial que se haya sometido a algún tipo de procedimiento en abdomen. Pero realmente la incidencia la siguen manejando bastante baja. De acuerdo a su composición son las que tenemos que como prestar como bastante atención, justo porque las composiciones que tienen este tipo de adherencias son las que van a ser muy determinantes en cómo se van a comportar. Tenemos unas que van a estar compuestas básicamente de tejido conectivo, pero en capa delgada. Estas van a ser transitorias. Hay otras que van a tener una capa gruesa, fibrosa y que de hecho van a ir acompañadas de vascularización. Estas van a ser y se van a estar comportando como permanentes. Ahora, ya que sabemos cómo es que están clasificadas estas adherencias, vamos ahora a explicar brevemente cómo es que se forman. Para ello, vamos primero a iniciar que justo la cavidad abdominal está compuesta, ya vimos que de este peritoneo finalmente es una serosa. Este tipo de serosa va a tener dentro de su composición histológica, vamos a tener que está compuesta por células mesoteliales. Estas células mesoteliales necesitan, para que se provoquen estas adherencias, como vimos en su definición, que tenga dos opciones, o bien tenga una infección, dejen poner el puntero, dame tantito, para que pueda señalizar, ahí está, o bien que tenga una infección y la infección intraabdominal lo que va a estar provocando es que se activen una cascada de eventos, que ahorita lo vamos a ir platicando poco a poco, pero el detonante que se ha encontrado justo al estudiar cómo estas adherencias que están sobre todo originadas por estas infecciones, las bacterias son factor detonante. Ahora, si no son infecciones, ¿qué otra opción tengo? Tengo lesiones. Estas lesiones a estas células mesoteliales las puedo provocar o bien desde esa incisión, que prácticamente pues son lesiones que no vamos a poder evitar. Por eso también vamos viendo que efectivamente todas las cirugías vamos a tener este tipo de adherencias que ahorita vamos a ver cómo se comportan y por qué es que son transitorias, pero no podemos evitar una incisión. Entonces, está la incisión o bien pueden tener respuestas inflamatorias que van a razón del material de sutura, del calibre, de cuerpos extraños. Realmente aquí, incluso hasta la manipulación, y realmente si te das cuenta, pues son una serie de eventos que también en cierta medida podemos estar como teniendo un control, pero definitivamente todo puede estarme causando respuestas inflamatorias en estas células mesoteliales. Por ello, estas respuestas inflamatorias
lo que van a hacer acto seguido, van a hacer activar lo que son las células de defensa y se van a activar justo los leucocitos de manera inicial y después también, acuérdense que en este momento, pues realmente la serie de procesos que estamos platicando, pues están sucediendo todos al mismo tiempo. En ese mismo momento, que esta es la parte inflamatoria, tenemos también ayuda de otro proceso importante que se llama hemostasis. Una vez que ya tenemos esta activación, primariamente lo que siempre va a llegar son las plaquetas. Estas plaquetas van a tener como principal objetivo hacer y siempre este tapón plaquetario y lo van a hacer gracias a que están siempre con la disposición de hacer esta agregación plaquetaria y de manera secundaria también se va a activar la cascada de coagulación. Y cuando sucede esto, sigue actuando todas estas células inflamatorias, se va a activar el complemento y de hecho van a participar otras células, entre ellas los mastocitos. Estos mastocitos son los principales responsables de liberar sustancias vasoactivas. Estas sustancias vasoactivas principalmente se va a estar aquí teniendo secreción de histamina, de bradicinina. De hecho, las bradicininas, cuando siempre las vemos involucradas, son vasodilatadores, sí, pero también están asociadas al dolor. Por ello, pues muchos de los pacientes que cursan con estas adherencias, pues tienen dolor. Ahora, ya que están estas sustancias activas libres, van a producir vasodilatación y sí aumentan la permeabilidad vascular, que ese es su principal objetivo, pero va encaminado a producir un exudado que va a ser rico en fibrina. Y este exudado rico en fibrina tiene la principal función de generar un recubrimiento y va a adherirse a la superficie de la serosa que se dañó. Una vez que sucede esto, vamos a tener una película de fibrina que se formó. Esta película de fibrina pues va a estar acompañada se va a infiltrar con diferentes tipos de celularidad y a las primeras 12 horas pues generalmente está acompañada de estas células polimorfonucleares, principalmente neutrófilos, y conforme va avanzando el tiempo, alrededor de 24 a 36 horas, va teniendo el acompañamiento ahora de macrófagos. Una vez que sucede esto, pues recordemos que pues la fibrina es muy importante como un factor activador de unas células muy importantes que se llaman fibroblastos. Estos fibroblastos están en la matriz extracelular. La matriz extracelular es el principal soporte celular de todos los órganos y los tejidos y entonces se activan estas células. Ahora, este proceso está teniendo como objetivo generar fibrina. Y como todo proceso en el organismo, tiene que tener una autorregulación. La autorregulación de este proceso es el sistema fibrinolítico que se va a encargar de hacer esta fibrinólisis. Entonces, para que pase esto, hay unas enzimas importantísimas que igual están en la matriz extracelular que se llaman estas enzimas activadoras tisulares del plasminógeno. Y lo que van a hacer va a ser transformar el plasminógeno a plasmina. Y esta plasmina lo que hace es degradar, es como de las principales proteasas que se encargan de degradar esta fibrina. Y entonces aquí tenemos que en este tiempo que estamos transcurriendo, estamos teniendo esta degradación de fibrina. Pero este proceso de fibrinólisis, también el organismo tiene un proceso de autocontrol, de autorregulación, y lo va a hacer a través del factor inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1 principalmente. Hay uno que es tipo 2, pero este está más encargado como de la remodelación. El que se encarga así propiamente de estar como controlando la fibrinólisis es el tipo 1. Entonces, una vez que estamos teniendo esta serie de acontecimientos, a lo largo de los 7, 8 días, vamos a tener que de esta manera se va a restituir de manera normal el peritoneo.
una vez que se dañó. Esto es lo que siempre pasa. Entonces, vamos a tener generalmente estas adherencias, pero son transitorias porque realmente estas proteasas protegen que no se formen estas permanentes. Ahora vamos a ver qué es lo que está sucediendo cuando tengo las otras adherencias. Aquí lo que se está identificando principalmente, están hablando que hay una fibrinolisis de manera inadecuada. En estos casos, esta fibrinolisis, prácticamente aquí, ¿por qué está sucediendo? Y lo que se identifica como dentro de los factores más importantes es la hipoxia tisular. Esta hipoxia tisular lo que lleva y lo que empieza a hacer es que aumenta la producción de fibroblastos y estos a su vez empiezan a formar colágena, sobre todo tipo 1, y entonces al estar habiendo más colágena y menor acción fibrinolítica, vamos a tener como consecuencia la formación de estas bandas fibrosas. Y estas bandas fibrosas van a estarse comportando porque se van a vascularizar y entonces podemos tener un tejido que se forma de manera con paciencia y todo, pero de una manera que sobrepasa los 8 días y entonces vamos a tener que se vuelve rígido y es una banda fibrosa finalmente que se va a quedar ahí todo el tiempo porque ya no existe nada que lo pueda degradar. Y de esta manera, así como a grosso modo, pues les acabo como de decir de lo más importante. Entonces, de las estrategias que podemos estar hablando en implementación, porque esto realmente es bastante como un tema a estar platicando, de lo más importante que están como comentando justamente dirigido a tratar de evitarlas. Sobre todo van sugerencias encaminadas a la técnica quirúrgica y hemos estado hablando a lo largo de toda la semana prácticamente cosas básicas de la técnica quirúrgica y hoy no va a ser la excepción porque dentro de todo esto, la principal causa de una adherencia pues es la hipoxia. ¿Cómo podemos evitar durante los procedimientos estas hipoxias? Pues vamos desde el primer como acercamiento que tenemos y este primer acercamiento es desde el abordaje. Ayer justo estábamos platicando que nos va mucho mejor, sobre todo ahorita que estamos hablando que esta OVH por línea media, que es una de las formas que vamos a poder llevarla a cabo, pues vamos a tener aquí que desde estar haciendo incisiones de una sola intención, vamos a ayudar bastante y el hecho de estar accediendo a lo que es la cavidad a través de la línea blanca, con esto también vamos rigurosamente y a estar fomentando que no tengamos de las otras adherencias. Dicho, este autor, Guzmán, en 2018, lo que él reportaba es que el hecho de incidir en una sola intención no era suficiente, sino también que deben de evitarse tejidos muy vascularizados, obviamente en medida que se pueda. Cuando nosotros traspolamos esto a nuestras técnicas quirúrgicas en este preciso momento del abordaje, refuerza todavía más que no se debe incidir el músculo. Por eso debemos evitar hacer incisiones paramediales. Y una vez que ya tenemos un acceso paramedial, no continuarlo por esta vía y redirigirlo para poder evitar justo que estemos cortando el músculo, porque esto definitivamente pues son factores que van sumativamente añadidos a que podamos tener justo estas adherencias. Ahora, ¿qué otra cosa es súper importante? Porque más que hablar como antes de los materiales y otras cosas, y sobre todo los materiales de sutura, es importantísimo que estemos especificando que los tejidos siempre deben de ser manejados lo mínimamente posible. Es decir, si yo tengo estrategias desde tratar de que cuando voy a hacer la búsqueda
justo del cuerno, del cuerpo uterino para exponer los ovarios, también aquí estamos teniendo precauciones extras. Sabemos perfectamente que dentro del acceso a la cavidad abdominal, si ya pasamos esta primera barrera, que justo es hacerlo por línea blanca, y lo logramos, que si ahora mejorar la manipulación a los tejidos. Me va a ir mucho mejor entre menos esté teniendo que ver y palpando y estar exponiendo tejidos que no voy a abordar. Entonces, cuando yo voy viendo eso, entonces sí podría estar como implementando para mejorar la manipulación de los tejidos para una ovarioesterectomía. Primero que nada, tendríamos que empezar a estar como mencionando los ganchos ováricos. Estos ganchos ováricos ya habíamos platicado que justo lo que me van a estar ayudando, primero que nada, es a tratar de hacer una exposición. Me ayuda así a hacer incisiones más pequeñas, pero otra cosa importante que también va a estar como teniendo en ayuda simple y sencillamente es que evita manipulación. La manipulación que yo pueda hacer, porque evita que pueda meter mi mano, evita que pueda, ya no, de esta forma, algunos autores han encontrado que sí es importante justo para tratar de evitar las manipulaciones en exceso. Algunos otros dicen que, ¿sabes qué? O sea, con respecto a las adherencias, no hay como tanto tema, o sea, no hay como menos adherencias. Uno podría pensar que tal vez hay menos, pero no han encontrado como resultados muy significativos, aunque algo sí, dentro de todos como los autores que consulté para esta plática, lo que sí mencionaban era sobre el dolor. El hecho de usar ganchos ováricos, sí hay una inferencia directa con el manejo del dolor en estos animalitos. Entonces, sí podemos tener beneficios y el dolor finalmente también es algo que debemos atender. El hecho de estar usando un gancho ovárico, como les había platicado, pues dependemos mucho de tener la experiencia de haberlo utilizado. Lo único que les puedo comentar como al respecto es que si les puede servir, podrían en sugerencia, sobre todo, observando a mi paciente en decúbito lateral, una opción que podemos hacer para poder utilizarlo y utilizarlo de manera correcta, siempre es intentar como observarlo y se puede observar una de las formas que comúnmente quien está aprendiendo a utilizarlo para este proceso, la explicación como más fácil es hacer como trazar un círculo y este círculo lo vamos a estar dirigiendo justamente hacia caudal, pero más dirigido como entre la parte, vamos a trazar, déjenme poner aquí va a ser más fácil con el lápiz. A ver aquí. Se traza, por ejemplo, aquí un círculo y este círculo lo vamos a manejar como un reloj. Y este reloj lo que vamos a hacer es tener una inclinación, esta inclinación, viendo que el paciente está viendo el decúbito lateral y el paciente con la cabeza está de este lado, lo que vamos a estar tomando en cuenta es que más o menos como a esta altura, entre las 3 y las 4 de la tarde, podríamos estarlo encontrando. Y lo importante una vez que se dirija en una posición, sobre todo teniendo como una inclinación con una tendencia hacia ventral ligeramente, es introducir el gancho y sobre la misma pared hacer un giro cuando estamos ya en la parte dorsal y retraerlo. De hecho, esto mismo que les platico, a veces cuando no tenemos este gancho, lo podemos incluso hacer con una pinza. Por ejemplo, ha habido ocasiones en que este gancho no lo hemos como tenido a la mano, o bien, pues no, o sea, hay preferencias incluso y a veces cuando ya aprendemos a hacer este paso como primordial y sobre todo este paso importante que es el movimiento para que podamos hacer esa retracción un poquito más gentil, una de ellas es
colocar, hacer una incisión. De hecho, aquí estoy mostrando cómo se está haciendo una incisión bastante pequeñita, pero el hecho aquí, lo que vamos a estar tratando es colocar el dedo índice para ubicar también por palpación, y una vez que ya ubiquemos, pues, se puede colocar más o menos en esta dirección que seguimos como entre las 3 y la 4, tomando en cuenta que estamos haciendo igual el mismo circulito, y aquí en esta zona más o menos es como nuestra zona de trabajo, y se va a colocar una pinza. De hecho, esta pinza es una pinza que no es una pinza hemostática frecuente que a veces tengamos. Las pinzas que normalmente estamos teniendo en el instrumental general son pinzas de Kelly, tanto rectas como curvas. Esta pinza tiene una curvatura un poquito más pronunciada, se llama de Mixter, y esta también, la verdad, podría ayudar bastante bien. Y una vez que se hace esto, se retrae. Y al retraerse, pues se tiene la oportunidad, por ejemplo, esto es de una perrita que se sometió a una esterilización, y entonces esta pincita lo que hace es como el mismo efecto que hace el gancho, ¿no? Y entonces una vez que se retrae, podemos ya eh, extraer así como muy fácilmente el cuerno uterino, y de esta manera ya podemos hacer la técnica quirúrgica de manera convencional, ¿no? Pero sí es importante que nosotros sabemos que cuando vamos a hacer una ovarioesterectomía, justamente este paso de exponer el ovario, pues parece bastante fácil leerlo en cualquier libro de técnicas quirúrgicas, pero realmente es el que nos cuesta mucho más trabajo llevar a cabo en la vida práctica. ¿Por qué? Porque justo tenemos, para que esto, como se mostró en las imágenes, sea de una manera fácil y sencilla, pues primeramente tenemos que también que empezar a tener incisiones un poquito más razonadas. Las incisiones, justo ayer estábamos platicando que estas incisiones es importante tomar en cuenta que sí es Juan por línea blanca y lo que tú quieras, sí, pero importante también la ubicación, porque esta ubicación que yo voy a hacer, aunque la haga pequeña, aunque la haga un poco más corta o un poco más larga, esta incisión, si yo no la ubico en una zona fácil de acceso, o si es muy craneal o si es muy caudal, todo lo que yo haga va a ser más complicado, y obviamente, ¿qué va a estar exigiendo de ti? Pues más manipulación, e incluso muchas veces terminas incidiendo más de lo que pensabas. Entonces sí es importante razonadamente estar como planificando la incisión, y una vez que esto también ya lo logras, el segundo paso también es tratar de mejorar la localización de los cuernos uterinos. Entonces, una manera fácil y sencilla, que también esto vamos teniendo herramientas, o bien es el gancho Snook, o bien es a través, como se muestra en las imágenes, con estas pinzas, ¿no? Se llaman pinzas de Mixter. Ahora, justo también para tratar como de evitar esa mala manipulación dentro de los procedimientos, no está de más mejorar la calidad de mis pinzas. Estamos hablando que dentro de lo que estamos teniendo en recomendación que forme parte del instrumental general, yo sé que deben de ser pinzas Adson, con, sin dientes, pero ahorita con todo esto que estamos platicando, que justo la manipulación excesiva, el pinzamiento excesivo, aunque sean con materiales que forman parte del instrumental general, que sabemos que se pueden estar ocupando, muchas veces no nos ayuda para que favorezcamos técnicas atraumáticas. Y para estas técnicas atraumáticas que hemos estado hablando bastante en este curso, uno de los instrumentales que sí les recomiendo que deberían de tener se llaman estas pinzas que se llaman de Debaki. Las pinzas de Debaki son pinzas de sujeción que también las vamos a estar teniendo, y estas pinzas tienen la principal característica de que son atraumáticas. De hecho, estas se consideran justo para la reconstrucción como vascular. Y yo sé que de repente dicen, bueno, ¿y de qué serviría? ¿Si cambiaría mucho? Pues sí, a largo plazo yo insisto que todo esto que estamos haciendo, incluyendo desde el tema de estar aquí en este curso, pues es mejorar los procedimientos. Y como parte del mejoramiento, también tenemos que incluir
la instrumentación. Y esta instrumentación que también dependemos mucho de qué calidades ustedes busquen. Hay unas muy económicas que están desde 250 300 pesos, obviamente mucho más caras porque la calidad es muchísimo mejor, pero son pinzas atraumáticas, que la realidad es que las necesitamos, no nada más para técnicas donde estemos teniendo procedimientos, donde manejes grandes vasos. La verdad es que sí son necesarias porque los tejidos lo ameritan. La verdad es que sí es como una de las piezas que les recomiendo ampliamente que empiecen a implementar. Y dentro de esto, otras estrategias, aparte como del trato hacia los tejidos, pues también importante que dentro de los métodos de hemostasis que vamos a estar implementando, pues también es un tema. Uno de ellos es sobre todo el aspirador. Esta marca que les estoy aquí colocando, digo, no me están dando nada por estar promocionando, pero lo importante aquí es que estas como de las que nosotros tenemos son económicas, hay unas mucho más caras. La realidad es que también dentro de los equipos es necesario empezar a implementar como más el aspirador que tener estos métodos físicos a través de esponjeo, a través de compresas también son importantes tenerlas, pero dentro de todo lo que se ha identificado a razón de qué es lo que está alrededor, de que estemos teniendo también estas adherencias, incluso hablan los autores que también tiene que ver con la utilización de diferentes métodos en la corrección de estas hemorragias. Y uno de ellos, por eso la recomendación es implementar la utilización del aspirador versus métodos físicos. ¿Por qué? Porque esto es importante que tomemos en cuenta. Hay veces que es inevitable porque necesitamos implementar ligaduras y demás, pero este es otro tema. Luego, la realidad es que cuando tengamos esos sangrados capilares, pues intentar sobre todo tratar de corregirlos con métodos que se recomiendan que tienen mejores resultados a largo plazo. Otro aspecto importante tiene que ver con justo la hidratación de los tejidos. La hidratación de los tejidos, sí, efectivamente, lo tenemos que estar haciendo con soluciones salinas que van a ser estériles, tibias, ya habíamos platicado de ello, pero otra cosa súper importante. Aquí, muchas de las veces también otro de los aspectos que a veces no cuidamos y también es algo que siempre recomiendo, es que cuando utilicemos compresas y tengamos ese riñón de acero inoxidable con ese suero que ya tuvimos precauciones, lo tenemos, está tibio y demás, para poder implementarlo, en muchas ocasiones he entrado como a muchos quirófanos y la gran mayoría de las veces siempre es como la tendencia a que estas compresas las estén haciendo en inmersión ahí en el riñoncito y entonces las empapan de manera completa y entonces las están utilizando todas empapadas en los campos quirúrgicos. La realidad es que sí necesitamos hidratar, pero a veces no necesitamos empapar de esa forma las compresas. Hay aquí un problema importante porque las compresas, al estar teniendo normalmente una dimensión entre 30 por 30 centímetros, estamos hablando que fácilmente pueden estar almacenando bastante líquido y entonces lo que van a estar haciendo es empapar el campo. El campo, lo que va a estar pasando es un campo de tela, un campo desechable, pues normalmente estos por capilaridad, si se mojan demasiado por capilaridad van a ascender bacterias. Y un punto importante también de lo que vamos a estar teniendo como de los principales aspectos que hay que tomar en cuenta para evitar adherencias también es esto de las contaminaciones. Entonces, a veces por estar hidratando, como que se te olvida el otro principio, que no contamines y que no rompas la cadena de asepsia. Y esto también es importante porque son puntos que siempre recomiendo que lo que hagamos es empapar. Y normalmente que estamos hablando para empapar, que sea algo útil y que no excedamos, podríamos estar tomando en cuenta, que los muestro, a ver cómo está. Generalmente les digo, bueno, si vamos a estar ocupando, porque aquí es un tamaño de incisión, igual es para una variosterectomía, aquí
pues normalmente, ahí se hizo una rayita, pues estamos hablando que solamente va a ser esto. Y entonces de esta, por ejemplo, a lo mejor no utilizo dos, utilizo nada más una y esta rodeo. Y al momento de rodear, giro y entonces únicamente tiene una cobertura que estamos teniendo de esta forma, ¿no? O sea, sin exceder. Y también protegemos para no contaminar y también vamos a estar teniendo como este aspecto de estar hidratando. Y sobre todo esto como que a veces es bastante útil, sobre todo cuando estamos haciendo otro tipo de procedimientos, ¿no? La realidad es que si hacemos una cirugía electiva, al ser como más afinados en el sentido de que estamos tratando con tejidos normales, a veces es un poquito más fácil controlar que de verdad no estemos exponiendo intestino u otras estructuras. Lo importante aquí es que evitemos manipulación de manera excesiva, nos va a ir mejor manteniendo únicamente en acceso el ovario, los úteros y sin tocar absolutamente nada más. Ahora, ya que estamos platicando justo de estas estrategias, pues para evitar esta isquemia también se han estado tomando en cuenta otros aspectos que van incluyendo, como ya habíamos platicado, pues evitar que estemos de manera excesiva tomando los tejidos. Y para ello vamos a estar como volviendo a recordarlo, sí, pero es importante, porque esto también va a estar reforzando mi técnica traumática, el evitar estar pinzando, como les había dicho, con la pinza de Alice. Esto también sigue siendo una estrategia importante para mejorar el cierre de la cavidad abdominal, sí, pero también esto va a favor de evitar estas adherencias. Recordar lo que hemos hablado, que los patrones de sutura también fungen porque van a estar identificados como también un factor que pueden producir isquemia local. Entonces, de los patrones de sutura, por ello, la mayor tendencia es seguir ocupando patrones adosantes, sin importar de qué estemos platicando. La tendencia actual es estar utilizando patrones de sutura que provoquen menos isquemia de manera local. Y los adosantes siempre van a ser como los de elección. ¿Qué más vamos a estar tomando en cuenta? El material de sutura. Este material de sutura, para que promueva estas adherencias, ayer platicamos que este método de absorción que llegan a tener, el hecho de su estructura, al tener una hebra o dos hebras, sí es importante, pero sí determina el calibre. El calibre de suturas dentro de todo el aspecto con el material de sutura es como de los aspectos que más debemos de prestarle importancia. Sí sabemos que ya lo platicamos ayer, los materiales de sutura que más se van a estar recomendando para fomentar justo estas técnicas atraumáticas son materiales absorbibles que sean monofilamentosos. De estos, es importante que el material, por ser monofilamentoso, pues no va a tener el resultado deseado. Ese material, aunque yo ocupe el patrón de sutura dosante, tampoco va a tener el efecto deseado. Es un todo y esto va en conjunto con la manipulación que yo haga hacia los tejidos. Por eso es importante que no lo veamos como tan aisladamente, porque realmente el tema de las adherencias no es tan fácil de abordar, porque en las recomendaciones sí te están como diciendo, o sea, toma en cuenta esto, pero es importante que estas técnicas sean sumativas y que hagamos como en conjunto la gran mayoría de todas estas recomendaciones, pero sí hay puntos determinantes y son puntos críticos. Y de todos estos, el material de sutura con respecto al calibre, de verdad, esto es como algo importantísimo. A veces nos perdona esta estructura que no utilicemos el material monofilamentoso, a veces nos perdona que no usemos un patrón idóneo, pero en verdad cuando dice ya no te perdono nada, es cuando utilizamos calibres inadecuados. Hay puntos que son más relevantes que otros y de verdad el calibre es un factor detonante. Calibres inadecuados, mala manipulación, vamos teniendo factores que están más centrados a que tengamos adherencias de esas que nos preocupan. Entonces sí es importante, sí, escuchar todo y estar tomando en cuenta todas las recomendaciones, pero presten atención en los calibres. Y estas imágenes son, por ejemplo, imágenes de
de las adherencias justo que provocan el peritoneo. Como parte de estas estrategias de prevención, en muchos de los artículos se te recomienda justamente que hagas siempre como hay como esa recomendación puntual de evitar el cierre de peritoneo, así tal cual como lo están leyendo. O sea, ¿por qué? Porque en esta imagen, por ejemplo, aquí se puede apreciar bastante bien cómo el material de sutura, este material de sutura, vamos a tener que justo tiene esta adherencia. Y así se ven las adherencias, son bandas fibrosas, literalmente con el tiempo, estas adherencias pueden llegar o no a causar problemas. El problema es dónde hace esa adherencia. Y entonces esa adherencia puede provocar, sobre todo, costos, que todavía hablando de costos, si esa cirugía inicial, el tema fue el costo que lo hicieran o no lo hicieran, o dónde lo hicieron, todo esto de las adherencias puede terminar todavía teniendo más procedimientos, todavía más costosos por el tipo de intervenciones de las que estamos hablando y va a generar, económicamente hablando, siempre más gasto en ese sentido para el tutor de esa perra o de esa gata. Pero es importante tomar en cuenta, por ello, que dentro de los factores el peritoneo sigue siendo, no nada más en perros, también en humanos está descrito, el cierre del peritoneo sigue siendo un factor detonante para adherencias y sobre todo se ha descrito las adherencias de peritoneo cuando estamos hablando de cuando se involucra en la capa del cierre del abdomen y causa estas oclusiones intestinales. En humanos se ha reportado bastante para las mujeres causas de que se tengan que operar porque tienen problemas y ya con esto pues prácticamente tienen graves problemas los cirujanos. Entonces, no nada más es un problema que tenemos nosotros, esto también es de medicina humana. Justo para tratar de tener estas respuestas inflamatorias exageradas con respecto al, eh, al material de sutura. Por ello, creo prudente que platiquemos un poco de los nudos biológicos que me habían estado preguntando a lo largo de la semana. El nudo biológico, como está aquí, está descrito en este diagrama que tomé del libro de Fossum, está siempre con un fundamento, por eso se llama biológico, porque el fundamento simple y sencillamente hacer un tipo de anudamiento de este estilo, evitamos que tengamos una reacción por el material de sutura. El material de sutura hoy por hoy sigue siendo un factor que se identifica a veces, si no podemos trabajar en lo idóneo, que la mayor parte de las veces podemos no generalizar que todos estén trabajando con un multifilamento, pero sí es frecuente estar como teniendo esto con en la práctica diaria, ¿no? Entonces, esto es una herramienta que vamos a tener disminución de costos, sí, pero no nada más es una cuestión como monetaria, porque esto evidentemente en tema campaña de esterilización, pues es un punto crucial, porque de esta manera está realizando un procedimiento que sigue teniendo un fundamento teórico bastante aceptable, que con esto realmente hay estudios bastante interesantes que hablan sobre el tema de adherencias y justamente esto lo vienen disminuyendo, tomando en cuenta este tipo de nudos. Es factible estarlo manejando, sobre todo está muy descrito en las gatas, no nada más en el macho haciendo orquiectomía, sino también en las gatas. Este nudo biológico yo sé que es en una descrito del fósforo transpirado de una orquiectomía, pero tiene el mismo fundamento en la ejecución. Y esto es importante tomar en cuenta justo porque hoy en día este tipo de nudos no tiene como tanta aceptación, vamos a hablarlo así, como aceptación, pero sí está demostrado con artículos que ofrecen mayor rapidez. También vamos a estar teniendo tiempos anestésicos más cortos
Con ello habíamos visto desde desde el primer día del curso, justo que estos tiempos quirúrgicos sí tienen una inferencia directa en en la probabilidad que se presente todas estas complicaciones que hemos estudiado a lo largo de esta semana. Por ello también tiene inferencias en otros aspectos importantes, dolor. También manejamos aquí justo los tiempos de recuperación, porque realmente todo va asociado al dolor. ¿Y qué son como desventajas importantes? Pues aquí importante sería hablar, porque muchos obviamente, como uno de los temas más preocupantes, ¿no? Sobre todo cuando no se está muy familiarizado a este tipo de procedimientos, pues es la seguridad del nudo. Entonces, esto también para que tengamos esa seguridad, es lo mismo que hablar de un nudo quirúrgico, lo que platicábamos el día lunes cuando vimos lo de las hemorragias. Aquí también hay que realizarlo, hay que entrenarse bien para poder hacerlo. Hoy en día, ya con todos estos recursos electrónicos, hay una gran cantidad de videos que podemos tener a libre acceso para poder estar ejercitándonos manualmente, habilitándonos con ejercicios. Esto lo pueden hacer con agujetas, piolas y lo practican, porque realmente el paso que se hace solamente es tener como este movimiento. Y una vez que ya lo tienes, o sea, es fácil que lo ejecutes, pero efectivamente, como todo proceso y procedimiento, tiene su complejidad y no podemos ir a hacerlo de primera vez sin entrenarnos. Entonces, una de las formas, como siempre, que vamos a poder tener pues es hacerlo y lo pueden hacer a través de piolas, a través de agujetas. Y entonces esto, pues sí. Hay otros autores que mencionan justo que está muy idóneo como para gatas y perras bastante pequeñas, porque la seguridad del nudo también, también pues realmente tejido graso y por la manipulación y lo que se tiene que estar como teniendo. Por ello, algunos otros autores dicen que no pasa nada y que también lo han hecho en otras perras que son de gran volumen, que prácticamente aquí lo más importante es llevarlo a cabo con entrenamiento previo. Esto realmente no se recomienda que se haga de manera como inconsciente, sin haber como preparando todo esto manualmente, porque mentalmente también un factor que no nos ayuda es de repente que al ser algo muy manual, sí puede ser a veces un poco confuso si no tenemos bien claro cómo es el procedimiento. Entonces, eso sí sería como importante tomarlo en cuenta para que no hagamos iatrogenias y no provoquemos hemorragias, ¿no? Pero realmente sí les podría decir que el nudo biológico, pues sí sigue siendo como una opción que podemos tener en herramienta y en el tema de adherencias, pues sí se ha visto que podría ser y podría ayudar, ¿no? Ahora, con respecto a a lo que tiene que ver, porque insisto, dentro de lo que se origina una adherencia, estas etiologías, platicamos precisamente que como una de las formas que vamos a estar teniendo que se produzca este daño en estas células mesoteliales, pues es a través de infecciones intraabdominales. Entonces cobra fuerza, por eso insisto que a veces vamos viendo que dentro de todo lo que estudiamos a lo largo de esta semana, seguimos viendo que prácticamente tenemos como las respuestas a todo el por qué nos pasó esto. Hay que ponernos a pensar en cómo estamos realizando los procedimientos, porque otra de las situaciones también que tiene y está relacionado con la formación de las adherencias es las contaminaciones. Estas contaminaciones durante los procedimientos quirúrgicos no nada más nos tienen que tener con la preocupación de que vamos a poder provocar una peritonitis, y esto pues yo creo que es algo que siempre pensamos y nos olvidamos de las adherencias. Y las adherencias tienen un factor también muy importante con contaminación. Entonces, a veces en los procedimientos, cuando te toca
a lo mejor atender un reoperado, pues sí estás preocupado el cómo vas a encontrar esa cavidad abdominal, porque prácticamente pues no sabes. Los procedimientos como normalmente los estamos proyectando y como se están como realizando, dependemos de muchos factores. Y entonces, no generalizando, porque obviamente no todos trabajan mal, pero muchas de las ocasiones yo sé que nos ha tocado atender algún caso que tenga que ver con adherencias y no sabemos qué es lo que hicieron. A veces encuentras, porque evidentemente, pues si tienes ahí nos ha tocado cinchos, nos ha tocado también materiales que suturan con materiales no absorbibles y a veces les va bien, a veces les va mal, porque desafortunadamente, pues esto, bien dicen por ahí que estas pobres perritas sobreviven a pesar de nosotros y lamentablemente estas adherencias llegan a ser funcionales y me dan cuenta que tienen todo este tipo de problemas hasta que vuelven a entrar a procedimiento quirúrgico y es ahí cuando te das cuenta de todo lo que pasó, ¿no? A lo mejor no estuviste presente, pero en medida de que hay tantas adherencias, pues te puedes ir imaginando que los procedimientos definitivamente o fueron muy sucios o tuvieron de verdad un pésimo manejo. Y hablar de justo de las contaminaciones, pues es importante, por ello tomar en cuenta que el momento que estamos preparando a los pacientes es igual de importante. La antisepsia practicada en la zona operatoria, hay que invertir en materiales. Yo sé que a veces, pues bueno, o sea, los recursos podrían o no estar limitados, pero de los mejores antisépticos que vamos a poder estar utilizando, pues recordemos que es esta clorexidina. La clorexidina tiene un efecto de depósito, este efecto residual, podemos mantenerlo hasta de 8 a 12 horas y esto pues es beneficioso. Entonces, siempre es importante que recordemos que cuando vamos a entrar a procedimiento quirúrgico, el jabón, el antiséptico que voy a ocupar, alcohol, la tintura de yodo, a veces muy discutido si se usa en gatos o no, a veces ya hay quien ya no lo implementa, el yodo está muy relacionado con dermatitis, pero es súper importante que debemos de tener cada uno de manera distinta, porque la antisepsia me queda muy claro que todos lo hacemos diferentes, pero no debemos olvidar que hay que darle la importancia a esta superficie de contacto. Los tiempos son importantes, mínimo 2 minutos. Cualquiera de los productos que yo ocupe, no importando si son los idóneos o no, deben de tener un tiempo, debemos de implementarlos protocolariamente, previamente. Importante que se rasuren. Los rasurados a veces utilizamos la navaja, pero que sí es recomendada, que es la del 40 o la del 50, pero de repente se nos va el avión. Acuérdense que no nada más es que tengamos la navaja y rasuremos, tiene que ser a contrapelo, o sea, que realmente hagamos un buen margen de preparación, o sea, realmente la preparación también es importante y no va encaminada a si voy a hacer incisiones pequeñas o grande, simple y sencillamente se tiene que implementar sin importar qué tipo de procedimiento sea. Cuando yo voy a estar implementando todos los materiales, pues no olvidar que la cadena de asepsia inicia desde que vamos a preparar los materiales debemos esterilizarlos, los materiales debemos de tener los métodos como autoclave. Yo sé que de repente es difícil si vamos a estar teniendo desinfección de alto nivel. Pues bueno, o sea, hay mejores cosas que el cloruro de benzalconio al 12%, está el glutardehído al 2%. Yo sé que el glutardehído al 2% necesitamos tener eh, siempre los tiempos de inmersión. Estamos hablando de 12, 24 horas, es mucho, pero la verdad es que este tipo de desinfección de alto nivel, aunque es un método químico, pues alcanza comparativamente em, los espectros como una esterilización por calor húmedo, que es el autoclave. Entonces, la verdad es que el tema de hablar de la cadena de asepsia, insisto, no nada más es porque no contaminaron durante el procedimiento, también es desde la planificación, estar viendo cómo se están esterilizando los materiales, estar prestando bastante atención, invirtiendo
en los antisépticos, en cómo se están preparando. También nosotros mismos en el personal hay que ver toda esta parte, implementar siempre batas. Si no voy a usar bata porque voy a ir a una campaña, yo también no me he puesto una bata y de verdad, o sea, sabemos cómo comportarnos porque no traemos bata, no poder como hacer ciertos movimientos. De verdad, esto es conciencia quirúrgica y aunque tengamos una bata, o no en una campaña, porque insisto, en una campaña es difícil. Teóricamente, pues lo ideal es que trabajemos con batas quirúrgicas, pero vuelvo a insistir, o sea, de verdad mentalmente también esto lo tenemos que tener como en un chip programado, porque esta parte es súper importante porque a lo mejor tenemos buenos manejos o somos tan rápidos que de verdad ni, ni, ni da tiempo a que pase algo más. Y realmente esto sí es importante que empecemos a mejorar la técnica quirúrgica, pero de verdad este tema de la asepsia sigue siendo algo igual de importante porque prácticamente aquí es donde yo creo que tendríamos que evaluar bien qué es lo que se está haciendo porque muchas de las veces aquí hay muchos problemas, ¿no? El enguantado también, o sea, aprender a veces a alturas, hablar de un enguantado, a veces, pues bueno, yo sé que no es un curso que vamos a estar dando tan básico, pero esto son fundamentos. Y toda esta parte, si me sigue fallando, tengo que practicarlo porque no voy a poder hacer un buen procedimiento si las bases de la planificación y de todo lo que lleva este proceso quirúrgico no me queda claro como al 100%. Ahora, con respecto a lo que mencionan muchos autores, sobre todo Sierra en 2021 sacó un artículo en donde describía perfectamente ventajas y desventajas de hacer una OVH lateral con respecto a una OVH medial. Dentro de ellas mencionaba que podríamos tener siempre como una duración muchísimo menor con respecto a a las técnicas convencionales. Y con ello también lo que habla es que justo se disminuían como estos tiempos quirúrgicos importantísimos. También tenía como una superventaja que también tenían menos problemas tanto de hernias incisionales, de ventraciones, adherencias. Y la realidad es que a veces, por eso hoy justo se presta este tema del día de hoy, para presentarles un video de la OVH lateral, porque justamente también a veces queremos implementar este tipo de técnicas y a veces no hay como mucho descrito en la literatura formalmente, ¿no? Y muchos videos muy didácticos que nos vayan dirigiendo al, al aprender a hacer esta técnica, sobre todo porque para que podamos, ya habíamos platicado algo de ella, justo para poder implementarla, muchos de los autores mencionan que es mejor enseñarla o empezar a hacerla cuando estamos ya teniendo una noción quirúrgica y cuando tenemos ya una experiencia haciendo OVHs por línea media, ¿no? Entonces esto se vio que tenía mejores resultados. Ahora déjenme, voy a dejar de compartir ahorita la pantalla para ponerles el video, que es bastante pesado y no se pudo anexar a la presentación. Déjenme abrirlo, permítanme un momento y ahorita lo vuelvo a regresar, ¿vale? Sí ya se ve, ¿verdad? Sí, sí se ve. Sí, Sí ya se se ve. ve. Miren, Sí, este es un video que con muchísimo gusto les puedo compartir porque tiene la finalidad de estarse siempre en difusión en pro de generar más conocimiento. Es un video que realizó una de mis tesistas en la universidad, allá en la facultad de la UNAM. eh, y la verdad es que va dirigida a tratar como de una manera como paso a paso, llevarte de una manera muy explicativa, porque de hecho tiene audio y demás, o sea, realmente no tengo ningún problema con compartírselos. Yo creo que sin problema a través de Bios Academy les comparto el, el Drive y ahí les anexo los artículos que quedaron pendientes y sin problema lo pueden descargar, no hay mayor problema. Lo voy
aquí a ponerle play. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se hace? Se hace una incisión. Esta incisión es diagonal. De hecho, justo esta incisión diagonal te recomiendan, como hemos platicado, se lleva a cabo siempre del lado derecho, porque es el ovario más craneal y es mucho más fácil acceder a esta técnica si haces el abordaje por el lado derecho. La incisión siempre vamos a tomar en cuenta justamente lo que se estaba como hablando, es que esta incisión es tipo longitudinal y lo que vamos a hacer es como formar aquí pues un espacio de trabajo. Este espacio de trabajo va a tener como referencias siempre la cabeza del fémur hacia caudal. Vamos a trazar como una línea y esta línea la vamos a estar ubicando hasta la última costilla y de esta costilla vamos a trazar otra línea en dirección eh, caudo ventral para formar como un tipo triángulo y entonces ese va a ser como nuestro espacio de trabajo. Y lo que vamos a hacer justamente aquí es hacer esta incisión longitudinal y esa incisión eh, longitudinal vamos a hacerla como tipo diagonal. Ya que la hagamos, lo que se va a hacer ahora, es que se hizo bastante rápido. Aquí podría ser en tamaño, vean la distancia, podría ser del más pequeña o más grande. Aquí la idea es hacer una disección Roma. Esta disección Roma intentamos, porque aquí estamos lateral. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar siempre aquí tres músculos. En el abdomen vimos que era cuatro, pero aquí son tres. Aquí estamos hablando que es el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso del abdomen. Y entonces esto los vamos a hacer, no cortar, no se cortan. Se hace una disección Roma. Al hacerse la disección Roma, por eso está haciendo con pinza hemostática. Posteriormente te vas a encontrar aquí el peritoneo, es fascia interna y peritoneo. Aquí no hay fascia externa, en esta zona no hay fascia externa. Y entonces vas a tener el peritoneo. O sea, sí hay una fascia abdominal, pero esta fascia no es esta fascia externa misma con estas características de la fascia que entramos por línea media. En este caso, todos los músculos tienen fascias, sí hay fascia, pero esta fascia externa, eh, como tal propiamente, como la del abdomen en el cierre, no la tenemos aquí, que es una cosa bastante curiosa. Y entonces vamos a tener esta disección Roma bastante sencilla y vamos a topar el peritoneo, que lo vamos a identificar fácilmente. Y entonces ahí le tienes que hacer o bien con tijera fina, hacer un lleguecito, un ojalito, y entonces continúas ya esta incisión bien con tijera fina, y entonces es la misma técnica. Aquí se está ocupando esta pinza. Esta pinza es la que les digo, es una pinza mixter. Esta pinza mixter tiene esta como punta que tiene esta curvatura y entonces ayuda bastante para hacerlo. La ocupamos normalmente, también la tenemos implementada en el instrumental general, pero le encontramos un uso bastante sencillo y muy práctico cuando estamos haciendo las OVHs. Y de esta manera, por el flanco, vamos a encontrar el ovario. Y de igual manera, como se ha visto, aquí, por ejemplo, como parte de las nuevas propuestas que se está haciendo para trabajar, sobre todo para mantener una atracción constante, pues está colocando una pinza igual hemostática y otra pinza que aquí está teniendo el mismo objetivo, que está delimitando dónde está esta bursa ovárica, y ahí tenemos el ovario siempre bien definido en dónde termina, y entonces se está haciendo esta ligadura entre las dos pinzas. Y ya que se está realizando el procedimiento, igual podrían ser únicamente un anudamiento sin problema.
o en este caso se hicieron 2 ligaduras, ¿no? Aquí, por ejemplo, se está haciendo el corte con tijera y de esta manera aquí está haciendo también presión, ¿no? Y de igual forma, si se dan cuenta, el abordaje lateral, pues lo único que cambia es el acceso, porque realmente el procedimiento sigue siendo el mismo. Y se va aquí a buscar el cuerno, ayudándose del mismo cuerno que ya se tiene ahí fácilmente. Y vean cómo la pinza, esta pinza mixter nos está ayudando a localizar. Muchos a veces piensan, ¿de verdad sale? Sí sale. Y no se desgarra, no se desgarra. El ovario izquierdo es súper, ese ligamento suspensorio es súper laxo y da bastante y sale sin problema hasta el otro extremo. Definitivamente es una técnica que a veces nos cuesta bastante trabajo, sobre todo en las primeras veces, como que dices, no, no está más fácil, porque, insisto, tenemos un chip, porque ya estamos acostumbrados a hacerlo por línea media, pero siempre está la invitación a que igual, para que puedan dar una opinión un poco más dirigida, dense la oportunidad y practiquen la técnica y ya ustedes dirán si realmente fue más sencilla o más difícil, pero definitivamente tiene buenas bases con respecto a los tiempos. Normalmente, eh, sí, la mayoría te hace como la reflexión que sí puede ser más rápido haciendo este tipo de procedimientos, ¿no? Aquí igual se está verificando y ahora vamos a ver con respecto a los al cuerpo del útero, ¿no? Igual de esta manera. En este tipo de procedimiento también me han preguntado frecuente en otros cursos con respecto a si pondría convenir hacer accesos laterales y en vez de hacer una OVH se hicieran puras ovariectomías. Digo, la verdad también es una forma, la ovariectomía, tanto medial por lateral, podría ser también una herramienta bastante importante que podemos estar tomando en cuenta. La verdad es que, como les platicaba en las gatas, es bastante bien descrita. Y de igual manera, pues sí es como importante considerar qué nos conviene, qué se nos facilita, pero el abordaje lateral sí es una herramienta que podría ser que nos salve bastante, ¿no? Entonces, este video está diseñado para guiar paso a paso y de igual manera, por ejemplo, aquí hay, por ejemplo, como fue una técnica, por ejemplo, es una gatita. De igual manera, bueno, pues aquí solamente es para verificar, ¿no? Si no hay sangrado. ¿Y cómo se hace la reconstrucción de la pared abdominal? Entonces, de este lado, pues igual, eh, lo que nos recomienda la técnica es justo tratar de hacer un afrontamiento muscular, en donde podrías como tomar parte, se identifica un poco lo que es la fascia interna, sobre todo es un tejido bastante em, laxo, porque les digo que está muy pegado al peritoneo. Aquí, por ejemplo, al momento de hacer la reconstrucción, hay quien te recomienda que lo hagas tomando parte de los músculos. Puedes igual hacer un patrón adoçante. Igual es un tipo afrontamiento, un continuo simple. Y esto vas en avanzada.
hasta que igual terminas. Doctora, Esta disculpe, ¿qué, recogiendo qué planos. calibre de hilo usaron? En este, por ejemplo, fue una gatita que se utilizó una PG 3 ceros. Es una PG de 3 ceros. Por eso les digo, a veces y uno es como que todo el tiempo, porque se les mentiría si yo creo si yo les contara que siempre ocupo monofilamento, porque a veces no se puede, ¿no? Pero definitivamente el calibre es como importante que se considere siempre para que podamos hacer el cierre, ¿no? En este caso, igual se está haciendo un patrón en X como para reforzamiento. Recordemos que como parte de las ventajas que tiene este tipo de accesos, pues no soporta la presión. Esa línea de sutura, pues no soporta la misma presión, ¿no? Entonces, si quieren, déjenme regresar. Voy a, espérenme, dejar de compartir este para que veamos nada más de acá. Pero importante, sí, sí ya se ve la presentación ahora, ¿verdad? Sí, sí, ya Sí. se ve. Bueno, este abordaje lateral, ya los planos, los restantes se siguen suturando de igual manera, plano subcutáneo, podría poner ahí un subcuticular, un intradérmico, o podría saltarme me voy directo a piel. En piel podríamos ocupar un discontinuo simple, el Sarnoff que vimos ayer, o podría ser todavía Puntzenú, podríamos implementar varios tipos de cierre en piel, ¿no? Y de forma idónea, pues les digo, dependemos mucho qué es lo que ustedes normalmente manejen, pero igual el plano intradérmico, como les comentaba ayer, pues normalmente te da un buen, eh, una cicatriz bastante estética, ¿no? Entonces, de esta manera, eh, la técnica quirúrgica, como podemos ir viendo, o sea, los abordajes podrían influir, pero definitivamente por eso el día de hoy les pasé el video, porque, sobre todo porque a veces no hay como mucha información al respecto de la técnica, y para ello, ¿qué tendríamos que considerar? Porque este es con lo que vamos a concluir esta reflexión del cómo estamos teniendo esto de las adherencias. De todo en resumen, pues sí es importante focalizar que dentro de los procedimientos, si la técnica quirúrgica no mejoró mis procedimientos y no va de la mano con una mejoría también en cuestión de la calidad de los procedimientos, esto habla de asepsia, no nada más de los insumos materiales, es sumativo, es sumativo. Entonces, de repente, pues sí es como nos deja un poco más con todas las interrogantes, porque definitivamente hablar de esto eh, nos dice, ¿y entonces de qué depende, no? Que haya adherencias o no. El factor individual es importante. Les voy a compartir otro video que normalmente lo comparto, eh, porque es una reflexión de verdad que a veces uno no entiende cómo es que otros trabajan así, no les pasa nada, cómo es que de repente en algún momento nos ha tocado incluso tener una herida complicada en donde nosotros hemos estado involucrados. Entonces, esta reflexión, yo creo que este video lleva bastante como mensaje, porque sí es, déjeme comparto esto, pero voy a poner video. Esto está aquí. Nada más déjenme ponerlo, espérenme tantito. Este video me lo hizo favor de llegar una de mis exalumnas, en donde en un procedimiento que se hizo en algún lugar de la República Mexicana, bueno, aquí no se trata de quemar a nadie, pero es un video muy feo que la verdad me atrevo a compartirles porque definitivamente a veces
no crees hasta que ves, ¿no? Que este tipo de procedimientos todavía se hacen como actualmente y a veces uno no da como crédito a que pueda pasar este tipo de cosas. Déjenme lo paso, ¿no? Porque vean, igual es una perrita que presentó opiómetra, em, no traen guantes, o sea, no hay nada, ¿no? O sea, la verdad es que te sorprende. Y yo dije, no, pues, ¿y qué le pasó a la perra, no? O sea, ¿qué fue lo que pasó con esa pobre perra? Y después me dijo que no, que la perra estaba muy bien, y le digo, ay, ¿cómo crees que pasó algo así? Y me dijo, sí, me da mucha vergüenza como contarle esto, pero en verdad me frustró, es algo que a veces verlo es algo bastante indignante, es algo que de repente sí te deja con un mal sabor de boca, o sea, es algo que realmente es muy difícil de ver, ¿no? Y definitivamente, cuando te vas enterando de todo el chisme completo y resulta que no le pasa nada a la perra, entonces de repente sí es como la reflexión, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando entonces? ¿Cómo es que en otros lugares haciendo de todo y cómo es posible, ¿no? ¿Cómo es posible que de verdad haya siempre este tipo de casos y no pase más, ¿no? Definitivamente, quién sabe qué tipo de adherencias haya, o seguramente de esas permanentes muy terribles, pero pues son funcionales. Esa pobre perra afortunadamente sobrevivió a pesar de lo que se le hizo. Y con ello, pues la verdad es que sí es como la reflexión, ¿no? Tomen en cuenta que para que haya adherencias, intervienen muchos factores. No podemos saber en qué momento el factor individual puede salvar todo lo que está pasando, pero definitivamente no lo vamos a poder dejar nunca al azar y por ello no me voy a atrever a hacer todo este tipo de cosas porque podría ser que me vaya bien, ¿no? O sea, esto definitivamente es una salvajada, pero definitivamente sí te pone como a pensar, ¿no? Que de verdad para la presentación de las adherencias, de verdad el factor individual es súper determinante. Yo sé que están estos artículos, que viene descrito todo lo que ya platicamos en este espacio, pero definitivamente nunca vamos a saber cuándo va a pasar. Idóneamente hay que trabajar lo mejor posible en cada procedimiento porque definitivamente puede ser algo determinante, ¿no? Y con esto, pues termino la plática de hoy. No sé si gusten ahorita la sesión de preguntas, con mucho gusto. Déjenme abrir el chat. Ahí voy, ¿eh? A ver. em, dice José, si no cierro el peritoneo, ¿cómo se va a producir la cicatrización? Em, Aquí, por ejemplo, de lo que habíamos estado platicando, el parte del proceso de cicatrización normal del peritoneo, estas células mesoteliales, este recubrimiento que estamos viendo que es importante que tiene esta fibrina, vamos teniendo que este tejido se va a ir formando como parte del proceso de cicatrización normal. Aunque yo no lo tome, siempre, aunque no lo vaya yo a unir, el peritoneo, está de tipo de serosa, tiene esa capacidad y por ello se habla y se sugiere y se comenta que no lo cierres porque sí tiene esa capacidad de generar esos recubrimientos y en 8 días, de manera normal, aunque no lo cierres, se repara. Entonces, esto sí es importante como mencionarlo, porque no lo podemos traspolar ni a otra estructura, ¿no? O esto no, esto es muy del peritoneo. Por ello, esto que les platico, pues sí, dentro de todas las recomendaciones, se atreven muchos de los autores a decirte justo esto, porque lamentablemente estas incidencias con las adherencias sigue siendo un factor importante el tipo de material que se está utilizando, calibres y demás, y se van a poder mostrar esas adherencias como en las imágenes que les estoy mostrando, ¿no? A ver, déjenme ver qué he realizado. Y he realizado el nudo el biológico en gatos y funciona muy bien, pero en perra no me ha pero en perro no me ha funcionado por la presión sanguínea, por lo cual se deshace. Sí, esto es importante, por ello
cuando lo están implementando muchos de los que están como a favor, siempre te recomiendan, sobre todo, ocuparlo mucho en los gatos, ¿no? Realmente en los perros a veces es bastante complicado y realmente todas las como complicaciones, sobre todo de hemorragia, pues van asociadas a pesos mayores. La verdad es que esto está súper descrito y muy dirigido hacia los gatitos, justo por esto. Dice que en cachorros también funciona, sí. Yo lo he realizado en machos, perros, gatos sin mayor problema. Este nudo biológico sería solo en ovarios. Em, la verdad es que, o sea, yo lo que he visto, sobre todo, es por cuestión de seguridad. A veces es bastante complicado hablar que funcione, sobre todo porque lo que ya describimos de la anatomía, ¿no? La irrigación uterina penetra en el centro del útero y a veces esto sangra. Entonces sí dependería mucho, creo que sería aquí. Yo la verdad no me atrevería a decirles, sobre todo en el útero, y de las veces que se ha tenido oportunidad, siempre ha sido en gatitas, ¿no? Y sobre todo en ovarios. A ver, ahora sí, me faltaría aprender bien. Me faltaría aprender bien dónde incide por medio lateral. Aquí dice, al verificar que no haya sangrado esponjeado con gasa, puede generarse adherencias. Pues también se podría, pero incluso les digo, o sea, la cuestión aquí, sobre todo no va como dirigida a que, no sé, esponjeo, adherencia, ¿no? Otro esponjeo, adherencia, o sea, insisto, las adherencias para que se formen, de verdad, es una pésima manipulación de un todo. Lo que con respecto a los autores dicen, sobre todo para las técnicas donde abordamos otro tipo de procedimientos en abdomen, ¿no? A veces se ocupan bastante ay, no prendí mi cámara, esperen. A veces ocupan bastante las, em, las compresas porque realmente o hacemos lavados, hacemos otras cosas y a veces la compresa, pues sí, va teniendo como más eh, utilización, ¿no? Durante el procedimiento. A lo mejor, insisto, por eso les comentaba durante esta plática, a veces como en el tema de la OVH, siendo muy rápido, muy habilitado, a veces realmente ni te sangra nada porque vas muy velozmente y realmente la misma habilitación que ya vas teniendo porque es un procedimiento que haces muy rápido, muy frecuente, y a veces no tienes tanto tema, ¿no? Con el tema de las gasitas, pero efectivamente, o sea, sí podría hacerse esto, pero no lo podemos ver como pensando tan cerradamente que no voy a ocupar las gasas, porque la realidad es que sí las ocupamos, solo es como sobre todo en otro tipo de procedimientos donde ocupo como más compresas, sobre todo en los lavados, ¿no? Ahora sí, dice, ¿qué tal es el uso de pinza retractora del ovario? El retractor gonadal, el retractor gonadal tiene múltiples ventajas y también desventajas. Dicho, justo una de las razones que se implementó este tipo de videos como el que ustedes vieron, están descritas porque esta tesista hizo otros videos, era tratar de implementar maneras y formas de hacer retracciones, porque utilizó, si se dieron cuenta a lo largo del video, utilizó doble pinceo, porque en la pinza, una de las pinzas, sobre todo la más distal al ovario, fungió como una manera de mantener constante la tracción del tejido, que prácticamente si te pones a pensar es más o menos lo que hace el retractor gonadal. Y de esta manera se intentó, porque realmente el anudamiento no lo hicimos por debajo de esa pinza distal, se hizo entre las dos pinzas, porque la idea era tratar de que esa tensión mantuviera constante sin que se moviera, pero tiene una desventaja, porque esta desventaja que nosotros tenemos también la tiene el mismo retractor gonadal. Esta técnica que está descrita en este video, pues esa tensión a veces no es tan buena mantenerla en ciertos pesos. ¿Por qué? Por el tejido graso. El tejido graso platicamos que es hace muy laxo los tejidos. A veces ese retractor gonadal también podría pasar que también desgarre, ¿no? Y es una de las desventajas y que prácticamente, pues a veces te hace poner a como a pensar si realmente te puede llegar a servir de la misma forma, sobre todo en perras que están muy pesadas y podría ser que a veces te funcione y a veces no.
por la friabilidad de los tejidos. Ahora dice, ¿dónde vamos a poder encontrar el video? Se los hago llegar. Recuerden que les voy a pasar a través de Bios Academy, les voy a pasar un link y les comparto los demás videos porque, insisto, esos videos van con la idea de que se hagan difusión porque son para enseñanza. La técnica lateral, teniendo su complejidad en felinas, en caninas, ¿podría aumentar su complejidad? Sí. De hecho, en las perras, como les había platicado, está descrito bastante que tiene una limitante. Perras muy, muy obesas, un acceso lateral no se recomienda. Normalmente son cirugías selectivas, son cirugías que no deben de tener ni tumores, ni contenido, ni nada, porque definitivamente esa tracción, porque si se dieron cuenta, pues sí es a lo mejor haces un poco más de tracción, pero definitivamente, o sea, esto es fácil. Muchos han hecho estudios, hay quien sigue defendiendo, de repente siempre es como una pelea constante de cuál es mejor y de realmente aquí la mejor técnica siempre es la que tú sabes hacer mejor. Esa va a ser siempre la respuesta dirigiendo individualmente, porque realmente lo que a veces funciona para uno no funciona para nosotros. Realmente aquí es importante que tengan la experiencia de haberla hecho y ustedes ya dirán si realmente les cuadra, les acomoda, ¿no? Les beneficia. Pero sí, definitivamente en perras muy pesadas, no. Estamos hablando alrededor de unos 15 kilos más o menos. Podría ser como un margen que tal vez diga que no. A ver, principalmente hablando de los índices de hemorragia de la misma OVH, tejido adiposo, pues sí, es lo que les decía. Y el video sí, la verdad es que es un video bastante horrible, que insisto, o sea, es un video que tiene muchas emociones encontradas dentro de todo, ira, frustración, insisto, es de reflexión, porque a veces no es como, o sea, ¿qué es lo que pasa, no? Con todo lo que sucede en los procedimientos y cómo es que acaban unos bien y otros mal, pero definitivamente nosotros que jamás haríamos algo así, pues sí es algo que enfurece. Em, Aquí hablan de recuperaciones tormentosas que tiene, dice Emilio Cárdenas. Sí pasa, sí pasa, sí pasa. No, no me acuerdo que hay varios artículos que hablan de las recuperaciones tormentosas que tienen pacientes que son operados así, porque justamente pasan por una peritonitis séptica que no los mata, pero los tiene convalecientes por muchos días, pero como la gente es acostumbrada a que sus animales pasan 5 o 7 días sin pararse, porque así ha sido siempre, no lo ven mal. Bueno, no le entendía a qué es lo que sí pasa, pero más o menos estoy captando la idea de lo que está escrito abajo, porque así han sido siempre, no lo ven mal, aunado a que los veterinarios que trabajan así siempre han visto como normales esas recuperaciones. Pues sí, la verdad es que de repente yo voy a insistir en este tema, sobre todo con ese tipo de procedimientos, pues realmente hay que tener como mente abierta, disposición. Yo creo que parte de lo que aquí el doctor Emilio nos está compartiendo es que justo de repente no hay como disposición a otro tipo de procedimientos, ¿no? La realidad es que era lo que les decía, no recuerdo si ayer o antier, de repente es bastante difícil tomar decisiones con respecto a cambiar las técnicas quirúrgicas, porque definitivamente yo creo que el miedo es muy humano y a veces es difícil tomar decisiones con respecto a lo que podamos ver o bien en un curso, en un artículo o en un libro, y definitivamente pues son cosas que nos van deteniendo a hacer cambios, ¿no? En nuestros procedimientos, pero definitivamente yo creo que el primer paso pues es tener mente abierta, tener disposición y primero que nada, antes de poder emitir alguna crítica hacia cualquier tipo de procedimiento, pues es importante haberlo hecho para poder tener herramientas más válidas, ¿no? De decir si están bien o están mal. Y definitivamente, pues los procedimientos infieren en el tipo de posoperatorio. Definitivamente, si estamos acostumbrados a hacer cirugías en donde hay mucha manipulación, te acostumbras a ver perras que definitivamente tienen dolor al posoperatorio y piensas, pues es normal, ¿no? Entonces, esto también pues invita a que tengamos un poco más de mentalidad abierta, porque definitivamente al probar otro tipo de técnicas, definitivamente sí vamos a tener siempre mejorías, ¿no? O a veces no, digo, a veces las experiencias podrían ser muy contradictorias, ¿no? Pero lo importante es tener la experiencia de haberlo hecho, ¿no? Luis Ángel dice, hablando de campaña de esterilización masiva, ¿considera adecuado el uso de bata quirúrgica, aunque se ocupe una bata para 20 pacientes y campos quirúrgicos?
sería, pues obviamente en el mundo ideal yo lo recomendaría, pero yo que he participado en campañas, como les decía, no me dedico a hacer campañas, la verdad es que voy porque me gusta ir, me gusta llevar siempre a mis alumnos y intentamos hacer una buena labor con siempre la voluntad de hacerlo, pero definitivamente yo sé lo que tiene que ver en la logística de las campañas y definitivamente pues a veces se vuelve impráctico, pero esto no quiere decir que la situación de la asepsia no la vamos, como que no le vamos a dar esa importancia, ¿no? Definitivamente el chip de estar actuando teniendo batas a no tenerlas, si tienes bien claro el cómo se están llevando a cabo siempre este tipo de procedimientos asépticamente, te vas a adecuar y te acondicionas siempre mentalmente a qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer. Porque definitivamente lo que sí les puedo decir, porque afortunadamente he tenido el privilegio de estar trabajando en quirófanos donde se tiene todo y en otros donde no se tiene nada, o en lugares muy precarios, en donde de verdad no hay nada, eh, definitivamente uno termina trabajando como se entrenó. Y si uno no tiene claro los principios básicos, pues termina haciendo puras cochinadas y la verdad es que esto depende también de tu manera, ¿no? De percibir obviamente los procedimientos. Ahora, en la técnica lateral hay problemas de cicatrización por incidir en el músculo. En la técnica lateral hay probabilidad de presencia de adherencias. En la técnica lateral, como les decía, pues lo ideal es que no estemos incidiendo el músculo, se hace disección roma. Y entonces esto sí definitivamente, pues no es lo mismo que cortarlo. Y las adherencias, insisto, a veces también los mismos artículos van teniendo diferentes resultados con respecto a qué han encontrado en relación a las causas de las adherencias, porque definitivamente las técnicas se hacen totalmente diferentes. Ciertos estudios no se pueden estandarizar tanto, a veces ciertos estudios dirigidos hacia buscar más con respecto al material de sutura o con respecto a las contaminaciones, pues van teniendo resultados bastante diferentes, ¿no? Pero definitivamente eh, la técnica lateral sí podría ser una buena opción, ¿no? Federico dice, realizar una esterilización en una hembra en celo, preñada o con piómetra aumenta el riesgo de fibrosos por la vascularización aumentada por la influencia hormonal. No entendí como el término o a qué va dirigido fibrosos en la pregunta, pero igual, doctor Federico, si me puede replantear la pregunta para que pueda responderle. Dice, ¿no se recomendaría hacer la técnica lateral cuando hay piómetra? Porque si no, si está con contenido, no, la verdad no. No debe de ser un abordaje lateral, siempre debe de ser medial. No se recomendaría hacer la técnica lateral cuando hay piómetra. Ah, ya, ese era el Emilio, era con respecto a la cirugía de la perrita sin guantes, campos ni medidas de asepsia y antisepsia. De la perrita. Y déjeme buscarle entonces, porque justamente pasan peritonitis. Ya, ya. Muy bien. Eran fibrosos, doctora, fibrosis. Ya, fibrosis. A ver, déjame volver a leer la pregunta ya con... dice, aumenta el riesgo de fibrosis por la vascularización aumentada por la influencia hormonal. Aquí el problema con las perras que están en celo por este aumento de los estrógenos, pues sí puede pasar que tengamos el problema, esta situación con el sangrado, pero también hay que recordar, digo, ya con todo lo que estamos platicando ahorita, es importante mencionar que dentro de los métodos hemostáticos que vamos teniendo, el tener como esos sangrados de capa tan profusos, pues nos lleva a estar haciendo más esponjeos, más pinzamientos, e incluso estos sangrados son bastante acumulativos con respecto a la cavidad y de repente pues tienes que estar utilizando más compresas, si no hay el aspirador pues también estás esponjeando más. O sea, todo esto también no solamente viéndolo desde el punto de vista en el sangrado, sino también, si te das cuenta, te va llevando a estar utilizando también diferentes métodos en cuestión de la hemostasis, pero definitivamente pues va sumativamente haciendo más manejo. Y entonces, el día de hoy como que la idea es tratar
de enfatizar en que entre menos manejo tengamos de todos los tejidos, pues vamos a tener mejores resultados. Y a esto es a lo que nos vamos a referir con las técnicas atraumáticas, ¿no? La verdad es que esto pues, definitivamente siempre va a pro de que mejoremos los procedimientos y vamos a tener pues siempre la presencia de estas adherencias en mínimas como incidencias hacia nosotros, hacia nuestros propios procedimientos, ¿no? A ver, ahora creo que hay otra pregunta. Dice, ¿qué piensa de los desechos producidos en campaña de esterilización masiva y en quirófano en sí? Uso de guantes, campos, jeringas, gasas, compresas, ¿cómo lidiar con eso y la contaminación del planeta? Pues es un tema bastante difícil, ¿no? Porque yo creo que al igual que todo lo que tiene que ver con el ámbito médico, también si nos ponemos a pensar, hay mucha como exceso en contaminación en otros aspectos menos importantes, creo yo, desde mi punto de vista, que son más superfluos, y yo creo que eso superfluo sigue siendo menos importante para mí, y yo creo que yo priorizaría que generara en el planeta la contaminación hospitalaria que otros aspectos, ¿no? Y entonces la verdad es que es muy discutido, ¿no? Pero mi punto de vista es que podríamos hacer eh, preocuparnos, al igual que el exceso en las campañas y no nada más en los hospitales y clínicas. La verdad es que el planeta ya no puede con nosotros. Generamos mucha basura en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, la verdad es que sí es difícil. Ahora, doctora, quedó sin resolver, ¿qué pregunta del doctor Luis? Quedó sin resolver la pregunta del doctor Luis Ángel. ¿Cuál Luis Ángel? ¿Qué preguntó? ¿Me la salté? Luis Ángel, como que leí, pero ¿me podría ayudar a volverla a poner? El uso de bata quirúrgica, aunque se ocupe una bata por 20 pacientes y campos quirúrgicos, un campo por cada 2 o 3 pacientes, sería un poco más de infección. Usar mal estos mecanismos de asepsia, considera conveniente invertir en ellos. Si no mal estoy entendiendo la pregunta, está dirigida a saber la utilización de las batas y pues yo creo que es que aquí la respuesta, si tú utilizas, es que depende mucho bueno, yo pienso que del flujo, del cómo estés llevando la campaña. Reutilizar a lo mejor batas, no creo que sea la opción. Campo se tendría que estar cambiando. O sea, yo creo que aquí, pues definitivamente para que esto se desaparezca, tendría que haber cada cirugía, pues todo el ritual bien montado, pero definitivamente, pues en una campaña pues sí es bastante complicado, ¿no? De manera formal, lo único que les puedo decir al respecto, que depende mucho, yo creo que también del tipo de cirujanos que vaya a la campaña, ¿no? Porque realmente aquí las contaminaciones que se pueden estar como sucediendo, pues depende mucho de la habilitación y experiencia del cirujano. No sé si ya con esto se responda a su pregunta la doctora Carla, que nos dice del doctor Luis. Acá abajo dice la doctora, para no perder el hilo, ahorita le respondo a Fer porque si no me pierdo con Carla. Dice, o sea, es conveniente hacer el uso de bata aunque sea para toda la jornada, campos aunque sea para varios pacientes, o sea, sería un foco mayor de infección. Pues es que se tiene que usar los campos, sí, claro que se van a usar los campos, es que no, sigo sin entender, Carla, a lo mejor igual ya es el cansancio, son las 10:10, pero sigo sin entender su pregunta. A ver, Fer, ¿qué piensa de tener y cuál sería su recomendación de recuperación postquirúrgico? Evidentemente con una cirugía de mínima invasión para hembras que sea a liberar nuevamente, cirugía medial o cirugía lateral. Pues dicho, por ejemplo, los programas estos de TNR, de los pocos que conozco, pues tienen las dos opciones de poder elegir este tipo de cirugía en acceso. La verdad es que sería interesante, ¿no? Que se estudiara un poquito más y también que se involucraran como posoperatorios, seguimientos para que se pudiera tener un poquito más de
evidencias en nuestro país, ¿no? Ahorita tengo una tesista que está llevando un estudio en TNR, sobre todo es un estudio de revisión y la verdad es que es bastante interesante que no hay como tanta formalidad en los estudios y sobre todo en implementaciones a veces es muy discutido, ¿no? Si realmente funciona o no por el efecto vacío que generan, pero la verdad es que a mí yo creo que me gustaría poder tener como más oportunidad de vivencia propia de estar en interacción con este tipo de programas para poder contestarte, pero teóricamente lo que sí te puedo decir es que yo creo que haciendo cualquiera de los dos procedimientos bien hecho, yo creo que no va a haber mayor problema, pero definitivamente lo que en recomendación en algunos otros eh, como países, en sí la literatura, pues podría ser, ¿no? Que un lateral por las eventraciones podría ayudarte un poquito más a que podría ser que te funcione mejor, sobre todo en esos programas de TNR, ¿no? Pero yo creo que bien hecho podría ser cualquiera de los dos. Ahora, déjame ver, otra pregunta. Dice Emilio Cárdenas, en campañas lo más recomendado sería usar campos desechables, uno por paciente. Estos se esterilizan en autoclave y es muy sencillo utilizarlos. El uso de bata quirúrgica estéril por pacientes muchas veces no se hace a menos del cirujano tenga personal específico que le pase y posicione a los pacientes para que solo se cambie de guantes entre pacientes. Eso lo hacen mucho los americanos y más a centros con atmósfera controlada. Y sí, yo creo que, insisto, si se tuviera como más control, e incluso hasta de los lugares en donde se estaban llevando a cabo, pues sí, se podrían implementar. Aquí Carla dice, me trato de explicar. Vaya que si el uso de campos será la mejor opción cuando el mismo campo se van a usar en varios pacientes, o en dado caso, mejor opción será mejor evitar el uso de campos considerando que a nivel económico es dudable que vayan a proporcionar campos para cada paciente. Yo creo que también aquí es como, insisto, también depende mucho como de los criterios, ¿no? Médicos que tenemos, ¿no? La verdad es que en casos, por ejemplo, donde las campañas que les he platicado a lo largo de la semana que he tenido la oportunidad de asistir, siempre intento estar como en la logística, porque definitivamente si no es seguro estar trabajando con campos siempre en cada paciente únicos, estériles y que no se estén reutilizando y esto, la verdad es que no estoy como muy interesada en participar porque definitivamente lo que yo tengo en mente sobre qué hacer en los procedimientos, al intervenir en las campañas y al acercarme, porque sí he tenido la mente abierta de hacerlo, pues realmente hay ciertos criterios mínimos que, por lo menos en mi caso, pues sí son muy determinantes, ¿no? Entonces yo, pues sí tendría que decir con respecto a lo que yo pienso, que definitivamente si no hay campos y no se puede hacer como de esta forma, a lo mejor las batas no las usamos, pero definitivamente los campos sí tiene que ser. Si no, pues la verdad es que no participaría y no recomendaría algo así. Pero definitivamente, yo insisto, esto es como muy de cada quien, ¿no? Y sí tomo en cuenta que definitivamente, pues esto puede ser un factor que limite, ¿no? Recursos y otras cosas, ¿no? Pero las campañas hay muchas, ¿no? Y yo creo que el hecho de que nosotros tengamos también esa libre decisión de dónde intervenir y en qué condiciones, pues también habla como de la particularidad de cada médico, ¿no? Yamilet dice, técnica para cortar el ligamento suspensorio. Pues bueno, aquí con respecto a cómo cortarlo, justamente eh, justo en el primer día, cuando hablamos de las hemorragias, platicamos que aquí pues dependíamos mucho. Hay ciertas ocasiones, dependemos que a veces hay ciertos tejidos, son más laxos en ciertas perritas por condiciones individuales y a veces sí sería como importante tomar en cuenta que no siempre se corta el ligamento suspensorio. Si yo decido hacerlo porque me facilita, porque es mejor, pues sí sería importante considerar que para hacerlo hay quien lo hace y lo
lo hace perfectamente bien con los dedos, lo hace manual, lo hace digital. Algunos otros te recomiendan incluso utilizar tijeras muy, muy finas. La verdad es que aquí dependemos mucho como criterios, ¿no? Hay formas diferentes. La verdad es que yo creo que todos están bien, solamente como todo, hay que aprenderlo a hacer, ¿no? Dice Alma, con respecto a la pregunta de la doctora Carlas, pues los campos no pueden ser usados para varios. Sí. Aquí dice Carla que lamentablemente la campaña no se da. Pues sí, es el tema, ¿no? Ojalá que a nivel de gobierno institucional y de otras universidades se hiciera como más labor para tener más recursos, ¿no? Como consejo, se puede comprar rollo de tela, gramos de varios cientos de metros, recortar los campos en una medida de 50 y estos doblarlos y meterlos en bolsa de papel para esterilizar y tener muchos campos listos para una campaña. El costo por campo llega a ser 3 pesos por cada uno y realmente hace la diferencia para nuestros pacientes. Pues sí, la verdad sí. Vi un video educativo sobre la práctica de la VH en el abordaje lateral que comentaba que al tratarse de una incisión roma no habría necesidad de cerrar la pared abdominal, sino solamente suturar piel. Pues sí, de hecho también han hecho como eso. La verdad es que yo por tranquilidad siempre recomiendo que se cierre. No se hace un cierre que se está como teniendo con la particularidad de estar uno tras otro, junto, y que no, la verdad es que es un cierre de aproximación y la verdad es que yo sí lo recomiendo. Y, déjame ver acá, muchas gracias. Ya, sí, hay otra. Con respecto a la contaminación, se pueden mandar a elaborar campos con tela y orificio prefabricado. El inconveniente es que habría que lavarlos y secarlos. Ya sería ponderar el hacer más basura contra el gasto de agua. Pues sí, también aquí los campos, como les había dicho a lo largo del curso, pues tenemos de tela y desechables también aquí. Tiene e influye que todos los recursos, como dice el doctor Cárdenas, pues tendrán que ponderar, ¿no? Sobre qué es lo que sería más conveniente. Pero definitivamente eso también dependería, ¿no? De qué tanto operen, ¿no? Y la casística que cada quien maneje para tomar en cuenta, ¿no? La verdad es que siempre procuro tener tanto de tela como desechables. Bueno, pues creo que ya no hay más preguntas. Alejandra, hay 0 de probabilidad de generarse una hernia si no se colocan algunos puntos de refuerzo. Pues yo creo que así como que hablar de cosas como muy de 0 o al 100%, pues insisto, no podemos verlo tan cerradamente porque no se puede hablar como tan drásticamente, pero definitivamente yo creo que dentro de todo lo que ya hemos platicado, pues hay influencia de muchos factores, ¿no? Para tener una hernia. La realidad es que la sugerencia es que definitivamente el hacer y llevar a cabo siempre técnicas que incluyan los principios de Halsted, pues independientemente, no nada más hablando de hernia, sino hablando de muchas complicaciones, pues sí podemos disminuirlas, ¿no? Pero está el factor individual que también es igual de importante, que justo estábamos platicando el día de ayer. Ese factor individual también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Porque hablar de solamente cerrarnos a platicar de la técnica quirúrgica como si fuera el único responsable de todas las complicaciones, pues no se puede. Creo que ahora sí. Pues bueno, ya no hay más preguntas. Es un gusto igual haber estado con todos ustedes. El día de mañana cerraremos el ciclo de esta semana y me dio mucho gusto estar con todos ustedes una vez más. Les comparto el link, quedó formalmente a través de BIOS Academy. Lo hago mañana por la mañana, temprano. Estoy mandando ese link para que me digan si lo pudieron abrir, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Que tengan buenas noches. Gracias, doctora. Gracias, buenas noches. Saludos a todos. Bye. Buenas noches.
Linda noche.